Todos los que nos dedicamos al mundo del adiestramiento desde hace muchos años tuvimos contacto cercano e intenso con el pastor alemán. Sin dudas fue el primero que admiramos, el primero que adiestramos y muy probablemente también el primero que tuvimos. Ese animal noble, fuerte, que nos deleitaba en las series de televisión, hoy parece haber perdido el camino. Nadie, excepto los criadores, niegan que hoy el ovejero alemán es una raza debilitada que se mueve penosamente, cargado de dolores y discapacidades. La mayor parte de la gente cree que esto es un problema de displasia, y realmente el ovejero alemán no es la raza que más displasia tenga. Hay razas que tienen más cantidad inclusive de displasia en mayor medida, mayor cantidad de sus ejemplares y mayor inclusive grado en muchos casos. El problema del ovejero alemán es otro. Tiene displasias, está dentro de los que más tienen, pero no el que más tiene. Tiene otros problemas que son tan o más graves a veces que la displasia y que los criadores a veces no ven porque los únicos que no ven el agua son los peces. Quiero despejar un poco las dudas respecto del ovejero alemán de estos días y vamos a tratar de explicar por qué es el movimiento correcto, cómo debe ser la estructura de un perro para que se mueva con el menor esfuerzo hasta edades avanzadas. Vamos a tratar de entender el motivo por el cual muchos ovejeristas creen que el ovejero alemán es más eficiente con esta sobreangulación actual y vamos a analizar los errores conceptuales desde la biomecánica. Estos son los ejemplares aspirantes a ganar el codiciado trofeo que distingue al perro entre los 20 mejores de esta raza en Argentina. Por algún motivo, en las exposiciones se centró la crianza de perros que deben trotar. Se busca entonces alcanzar una estructura física que sea perfecta para mantener un trote eficiente, que sea descansado para el perro y con el menor desgaste físico, que dure mucho tiempo, muchos años. Para esto se trazó un sistema biomecánico ideal y se persigue alcanzar esa anatomía durante todo el proceso de selección. Vamos a analizar ahora el movimiento correcto, como debe ser, como debería ser, y voy a tomar como modelo un Doberman porque es un perro fácil de analizar, porque tiene una estructura cuadrada y tiene muy poquito pelo y podemos ver entonces todo bien su mecánica corporal con facilidad. En primer lugar tenemos una serie de ángulos en el tren anterior y el tren posterior, la intersección del cuello, también como vemos ahí, el ángulo de la rodilla estamos viendo, el ángulo que forma la escápula y el codo, el ángulo del codo precisamente estaba abajo y atrás de la rodilla. Todos estos ángulos determinan la profundidad de cada paso, el largo de cada paso, desde dónde hasta dónde va a llegar. En el caso de que los ángulos fueran muy abiertos, entonces tendríamos pasos muy cortos, y en el caso que los ángulos fueran demasiado pronunciados, con mucho ángulo, muy angulado el perro, tendríamos pasos muy largos y sería lo que se llama sobrealcance, donde la pata trasera pasa a la pata delantera, ¿no? Ahí podemos verlo con claridad. Estemos viendo entonces. Ahora vemos que se forman dos triángulos donde la pata va a llegar hasta el medio del perro y la mano va a salir desde el medio del perro. Y vemos hasta dónde llega cada una de acuerdo a la angulación que tiene el perro. Este sería un perro perfectamente balanceado, por ejemplo, el que estamos viendo acá, ¿no? Esos ángulos están determinados y ahí vemos, por ejemplo, el primero es el correcto, ¿no? Después tenemos ángulos que son muy poco pronunciados o exageradamente pronunciados. Un ángulo exageradamente pronunciado también es un problema, ya lo dijimos, por el problema del sobrealcance. Va a tener pasos demasiado largos y van a pasarse las patas de atrás con las manos adelante, se van a atravesar unas con otras. Cuando los ángulos son correctos, vemos entonces que dan pasos iguales y el perro está en correcto balance. Vemos un movimiento relajado, suave, tranquilo, sin problemas. Ese es un movimiento que se puede mantener durante mucho tiempo, no hay desgaste en ningún tipo de articulación y no hay gasto de energía innecesaria. Otro aspecto a tener en cuenta es que estén paralelas las articulaciones, los miembros. Si no están paralelas no tenemos los mismos planos. Ahí podemos ver en la figura 1 una parada correcta. Por ejemplo en la 3 tenemos lo que se llama parada de vaca,
que tenemos los corvejones juntos. Si tenemos parada de vaca, lo que va a suceder es que los planos por los que se desplaza, se mueven las patas, no son paralelos, sino que son abiertos, como podemos ver ahora en esta imagen, ¿no? Entonces, en el caso de que tengamos parada de vaca, los planos no son paralelos y tenemos un empuje hacia atrás que no va hacia atrás del perro, sino hacia atrás y hacia adentro, y se chocan entre los dos, ¿cierto? Y eso produce pérdida de energía y un efecto bamboleante de la cadera con el desgaste de las articulaciones consecuente. Y un aspecto más que no tenemos que dejar de lado son los apoyos. O sea, el perro tiene que apoyar con la punta de los dedos, porque es un corredor que corre con los dedos, no corre con toda la planta. Por lo tanto, tiene que apoyar con la punta de los dedos. Un correcto apoyo es eso, es lo que se llama parada de liebre cuando es malo y parada de gato cuando es bueno. Cuando entonces observamos la estructura correcta para llegar a este tipo de movimiento y observamos lo que era un pastor alemán hace 30, 40 años atrás, vemos que, o un poco más también, vemos que no hay gran diferencia. El pastor alemán era lo mismo, más allá de que se lo para con una patita adelante y otra atrás y el otro con las dos patas paralelas. Si vemos, la estructura es la misma, tiene el mismo declive, la misma angulación, las mismas proporciones. O sea que teníamos antiguamente el mismo movimiento que tenemos ahora, y eso es lo que llevaba después al perro a hacer las cosas que veíamos hacer y que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Cómo llegamos entonces desde aquella vieja estructura a la actual estructura, donde vemos este tipo de desplazamiento que ahora vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar dos cositas. Una, ¿por qué llegamos a esto? ¿Cuál es el error conceptual que tiene el criador ovejerista que cree que está haciendo las cosas bien? Porque indudablemente ellos quieren a sus perros y creen que están haciendo un bien al hacer esto. ¿Cuáles son sus errores conceptuales a nivel biomecánica? Y vamos a ver los defectos que tienen. Y vamos a analizar el tema displasia, porque no es tan grave el tema displasia en el pastor alemán como en otras razas, pero sí se agrava mucho por la estructura que tiene, y además tienen otros problemas que son mucho, a veces inclusive más graves que la displasia pueden llegar a ser. Ahora lo vamos a ir analizando. Cuando un corredor está por partir en una carrera, se pone en cuclillas, porque de esa manera entonces salta como un resorte en los primeros pasos. Esto no quiere decir que después mantenga la carrera en esa posición. Indudablemente, una persona en cuclillas corriendo una carrera frente a una persona que está de pie en una posición correcta no tiene ninguna ventaja. Obliguemos a correr una carrera o a andar a una persona en cuclillas y vamos a ver todo el descalabro que se arma en sus movimientos, ¿no? Ahí podemos ver más o menos un esquema bastante grotesco, pero bueno, eso es lo que pasa con el pastor alemán, que está absolutamente aplastado, como si estuviera en la línea de partida, listo para salir, pero después sigue andando de la misma manera, sigue andando como en cuclillas todo el tiempo. Hay un gran error en esto, pero también hay un gran error en creer que se mantiene un mayor torque. Es lo que yo he escuchado decir a criadores de pastores alemanes, que hay un mayor torque porque entonces al estar más bajo el tren posterior, el perro tiene más fuerza. Primero, no es un perro de tiro, no es una raza de tiro, o sea, lo que se necesita es que sea ágil como para trotar durante mucho tiempo. Es un trotador, está bien, para trotar mucho tiempo sin agotarse, como vemos en el caso del Doberman y como no vemos claramente en el caso del pastor alemán. El pastor alemán trotando en una cómoda alfombra, 4 pasos, ya está desgastado totalmente. Mientras que vemos que el perro que tiene una estructura correcta, como la tuvo antiguamente el pastor alemán, está trotando sin abrir la boca directamente, no se cansa en ningún momento y podría estar todo el día haciendo eso. Esto se debe a que realmente, primero, no se necesita potencia para trotar porque tiene que transportar su propio peso.
si el animal necesitara, fuera un perro de tiro, igual tampoco necesitaría tener el tren posterior bajo para hacer más fuerza, porque vemos, por ejemplo, los caballos de tiro o razas de perros de tiro que tienen la grupa más alta, no necesitan tener la grupa baja. Además, el torque, que es un aspecto visual, una cuestión visual, que nos dice, uy, parece que tuviera más potencia porque está más agachado, lo tendría si tuviera una rueda. Si tuviera una rueda, sí, entonces una rueda más grande tiene menos torque que una rueda más pequeña. Baja la velocidad, ¿no es cierto?, y aumenta la fuerza. El trabajo es el producto de fuerza por velocidad, ¿no? Perdón, fuerza por distancia. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la fuerza, bajamos la velocidad. Pero se están confundiendo ahí, porque están diciendo que lo que se consigue es tener pasos más largos, cosa que ya vimos que por la estructura es imposible, porque el paso puede llegar hasta la mitad del perro y no más, o sea que nunca puede haber pasos más largos de la mitad del perro, porque si no se chocarían pata con mano y tendrían que hacer, hay una serie de defectos, ¿no? El cangrejeo, sobrealcance, que todo eso trae problemas. Entonces, vemos todos estos errores. Primero, no es un problema de torque, no es un problema de impulso, no es un perro de tiro, todo lo que se basa en el efecto visual que tiene el corredor en la línea de partida, porque va a salir con potencia y parece que el perro, cuando está en stay, cuando está parado, va a salir de una manera que va a arrancar la trailla de la mano del tipo, de la fuerza que tiene, y después vemos que no es así, termina andando como la persona que anda en cuclillas. Un aspecto aparte es el tema de la displasia de cadera. Como vemos en esta tabla, en esta estadística, el pastor alemán no es el que más displasia de cadera tiene. Tiene mucho más que muchas otras razas, como vemos ahí, pero hay otras razas que tienen más que él. El tema es que cuando un perro tiene displasia de cadera, tiende a caminar con las patas rectas para evitar el dolor, y esto en el pastor alemán es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un pastor alemán con una displasia grado 2 ya está sufriendo como este que tiene grado 4 avanzadísimo, este que estamos viendo ahora. Este es un animal con una displasia avanzadísima, y bueno, en un pastor alemán con un grado menor ya estaría sufriendo lo mismo por la disposición que tienen las patas. Acá vemos un ejemplar de primer nivel que está libre de displasia, pero sin embargo vemos que tiene otros problemas. Por ejemplo, el tren posterior, así ya en stay, se tambalea solo. Ven una gran debilidad en el tren posterior, se nota mucho. Fíjense que se tambalea solito, no se puede mantener en pie casi, ¿no? Eso es un gran problema que va a traer, y es un animal joven encima, ¿no? Ahora vamos a ver defectos de movimiento. Todos van a traer desgaste prematuro de articulaciones, o sea, no tiene displasia, pero tiene problemas que son tan graves o peores. Por empezar, hace mucho hackney, levanta las manos permanentemente. Hay momentos en que galopa con las manos y trota con las patas. Eso es un esfuerzo terrible para el cerebro. Trota con las patas y galopa con las manos. Otro defecto que vemos, dijimos, el hackney. Levanta las manos muy por encima de lo necesario, eso va a traer problemas de hombros. Ahí vemos que está pisando con toda la pata hasta el corvejón como los conejos, no como un perro. Pisa toda la pata completa hasta la articulación, lo que sería el talón nuestro, ¿no es cierto? O sea, pisa como un ser humano, no como un animal que debería caminar sobre la punta de los dedos. ¿Por qué? Porque está tan bajo abajo que no tiene espacio. Acá vemos que rota, ahí ven, tac, rota hacia afuera. ¿Por qué? Porque bueno, tiene grandes problemas para poder acomodar esas largas patas en tan poco espacio, entonces pega una rotación hacia afuera. Eso va a ser rotura lentamente de las almohadillas, si está caminando sobre, por ejemplo, asfalto, piedra, y desgaste prematuro de la cadera, porque ahí la cabeza del fémur está rotando hacia afuera en cada paso. Es un animal que a los 3-4 años empieza con dolores de todo tipo. Acá vemos de nuevo hackney, galopar con las manos mientras trota con las patas. Vemos muy claramente que pisa con toda la pata como si fuera un conejo, hasta el corvejón completo abajo. Obviamente la pata no está preparada para caminar sobre ella. Los perros tienen las almohadillas para caminar, pero no las patas. Cuando apoya todo eso, problemas va a traer también. Fíjense la descoordinación, como galopa con las manos cada 2x3 a la vez que trota con las patas. Vemos un montón de problemas gravísimos que, bueno, lamentablemente el criador no los ve, a pesar de que los ve prácticamente cualquier persona que no entienda nada. Estos problemas, ese perro puede estar libre de displasia, y de hecho seguramente lo está, pero tiene problemas mucho más graves. Ahí estamos viendo cómo rota la pata constantemente para poder, primero, para que no se lo choquen los corvejones, bambolea la cadera, hace hackney con las manos, o sea, un montón de problemas.
Esto en muy poco tiempo trae desgaste en las articulaciones, problemas de cadera que van a terminar, no tiene displasia congénita, pero va a terminar con un desgaste de la cadera al mismo nivel, con terribles dolores, y si llegara a tener una displasia grado 1, grado 2 nomás, ya con todo esto sumado, es un perro que queda lisiado completamente en muy poco tiempo. Entonces lo que vemos es un animal absolutamente débil hasta para esto, que es nada, es simplemente trotar en una cómoda alfombra. Hasta para esto es un animal débil. Vamos a ver ahora otra línea de ovejeros alemanes que se ha mantenido como la anterior y sin embargo está relegada a un segundo plano. Se considera que estos son los verdaderos ovejeros alemanes y los otros son como los de segunda clase. Lamentablemente la gente cuando compra estos, porque estos son los que están más extendidos, los más populares, los que se presentan en exposiciones. Entonces, de aquellos antiguos ovejeros alemanes que nos hicieron amar a esa raza por su fortaleza y su capacidad a principios del siglo pasado hasta mediados, y después, bueno, se van separando tres grandes vertientes que son las actuales. Actualmente ya tenemos tres básicamente grandes vertientes. Una de ellas es la más conocida, la más común, que es la que acabamos de analizar en profundidad. La otra es el ovejero alemán blanco, que se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá. Y una tercera, que es el checo o línea de trabajo, que también es una decisión de Alemania. Fíjense que los dos últimos coinciden con la biomecánica que necesitamos para tener un buen movimiento de fortaleza, ¿no? A su vez, tenemos que siguen tanto el checo como el tradicional. El checo está muy relegado a segundo plano, siguen con la línea de Alemania, mientras que el otro, el blanco, viene fundamentalmente de Estados Unidos. Y fueron creados por expositores, el más difundido, mientras que estas otras dos líneas, una en Estados Unidos y Canadá y la otra en Europa, pero fundamentalmente por adiestradores, gente de trabajo de perros. Está entonces en estos dos grandes perros de dos líneas diferentes, uno americano y otro europeo, que el americano vino de Europa también, pero que se popularizó y se desarrolló más que nada en Estados Unidos y Canadá. En estos dos entonces está el trabajo o la esperanza de recuperar una raza que fue orgullo, que fue la que nos hizo entrar a casi todos los viejos adiestradores en este mundo canino, por la televisión, por verlos trabajar, por verlos en las series, y que bueno, que lamentablemente fue perdiendo su camino hasta convertirse en lo que hoy ya todo el mundo conoce, todo el mundo sabe. Es un secreto a voces, que es un animal débil, que es un animal que vive poco tiempo, que empieza con grandes problemas a los pocos años y que no se puede usar para trabajar, al punto que el mismo ovejerismo, los mismos clubes ovejeristas utilizan el checo cuando hacen competencias de trabajo y únicamente reservan el pastor alemán tradicional y el más popular, el que más cantidad hay, únicamente para las exhibiciones por un poco tiempo, un corto tiempo, porque después ya empiezan también a desarmarse y ya no pueden seguir exponiéndolos. De manera que, bueno, esperamos que esto que acabo de explicar sirva para volver a repensar un poco por qué se expone, por qué se cría, por qué se selecciona, y dejemos de lado un poquito esta locura por buscar una falsa fortaleza en el posterior cuando termina siendo, como vimos, una gran debilidad y prácticamente una discapacidad directamente. Bueno, gracias por haber seguido el video hasta acá.